Cuando un acuerdo de $200 millones pende de un hilo a las 11 de la noche de un viernes, la mayoría de los directores ejecutivos llamarían a sus abogados. Victoria Chen se quedó paralizada en su despacho, viendo cómo el futuro de su empresa se desmoronaba con cada llamada sin respuesta. Su traductor estrella había desaparecido 3 horas antes de la reunión más importante de su vida. Los ejecutivos japoneses que la esperaban en Tokio solo negociaban en un dialecto antiguo que parecía imposible de encontrar en todo Manhattan. Entonces se oyó el suave sonido de ruedas rodando por el pasillo vacío. A veces la salvación llega empujando un carrito de conserje, pronunciando palabras en un idioma olvidado que nadie esperaba. Las torres de cristal de Manhattan nunca duermen. Pero esa noche de viernes en particular, el piso 47 de Chen Technologies parecía una tumba. Victoria había construido su imperio de la nada, transformando una pequeña startup en una empresa de inteligencia artificial de $500 millones. Esa noche, todo por lo que había trabajado pendía de un hilo. El acuerdo con Yamamoto Industries catapultaría su empresa a la estratosfera o la dejaría vulnerable a una adquisición hostil por parte de su despiadado competidor, Brendan Walls. Apretó las palmas de las manos contra el frío cristal de la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban a través de su agotamiento. No pasó inadvertida la ironía de que la mujer que había revolucionado el software de procesamiento de lenguaje no pudiera encontrar a nadie que tradujera la conversación más importante de su carrera. David Morrison había sido su as en la manga durante 3 años consecutivos. El profesor de lingüística de 60 años trabajaba como traductor corporativo por las noches, una de las 3 únicas personas en la costa este que hablaban el antiguo dialecto Kai con fluidez. Victoria le había pagado una prima por estar disponible esa noche, sabiendo que el viejo Takashi Yamamoto insistía en llevar a cabo negociaciones serias en la lengua de su abuelo. Era una prueba cultural que separaba a los socios serios de los extranjeros oportunistas. Morrison lo entendía. Se suponía que Morrison debía estar allí. En cambio, su teléfono saltó directamente al buzón de voz. Su habitación de hotel estaba vacía, y su asistente había confirmado que se había marchado hacía horas sin dar explicaciones. El equipo de limpieza solía terminar primero las plantas bajas, subiendo por el edificio como una marea lenta. Victoria apenas los notaba la mayoría de las noches, a estos trabajadores invisibles que mantenían la reluciente fachada de su éxito. Pero esa noche, mientras el pánico la atenazaba y la desesperación la hacía hiperconsciente de cada sonido, oyó el suave chirrido de ruedas acercándose a su oficina. La puerta estaba abierta, como siempre cuando trabajaba hasta tarde. Creía en la accesibilidad, en ser percibida como accesible por sus empleados, aunque ahora se preguntaba si alguno de ellos la había visto alguna vez realmente como algo más que una figura tras unas paredes de cristal. James Sullivan llevaba 2 años empujando ese mismo carrito por esos pasillos. Jimmy a sus compañeros, señor Sullivan a los pocos ejecutivos que se molestaban en saludarlo. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad, desplazándose por el mundo corporativo como un fantasma con un mono azul. Casi todas las noches trabajaba en tranquila soledad, escuchando podcasts sobre lingüística y literatura mientras vaciaba cubos de basura y fregaba suelos. Su hija de 8 años, Emma, dormía tranquila en casa de su madre en Queens, con los deberes hechos y la comida preparada para el día siguiente. Este trabajo pagaba las cuentas, los mantenía a flote y le permitía mantener la ficción de que sus dificultades eran temporales. Se detuvo frente a la oficina de Victoria, reconociendo el particular tono de angustia en su voz mientras hablaba rápidamente por teléfono. Jimmy había desarrollado un oído para las emociones humanas con los años, como algunos pueden identificar el canto de los pájaros o el motor de un coche. La frustración tenía un tono diferente al de la ira. La desesperación conllevaba un temblor que el simple estrés no. Había escuchado todas las variantes durante sus 2 años allí, desde ejecutivos jóvenes que lloraban por ascensos perdidos hasta socios senior furiosos por la pérdida de clientes. Pero la voz de Victoria esta noche transmitía algo que rara vez se encontraba en aquellas torres de cristal. Miedo genuino.
Alternaba entre el inglés y lo que parecía un japonés rudimentario. Su pronunciación era forzada y formal. Yamamoto, hijo, por favor, comprenda. Tenemos un problema técnico, decía, con la voz tensa por el pánico controlado. El traductor estará disponible en breve. Sí, entiendo la diferencia horaria. Sí, sé lo importante que es esto. La línea se quedó en silencio y Jimmy oyó el ruido metálico de su teléfono al caer sobre el escritorio. Cuando echó un vistazo por la puerta abierta, la vio con la cabeza entre las manos y los hombros temblorosos. Sin pensarlo, golpeó suavemente el marco de la puerta. Ella levantó la vista con los ojos enrojecidos, como si hubiera olvidado que existían otras personas en su ámbito de crisis. Disculpe la molestia, señora, dijo Jimmy en voz baja, con su acento de reina suave y modesto. No pude evitar notar que podría necesitar un café. Parece que va a ser una noche larga. Él, Gestur, se dirigió a su carrito, donde guardaba un pequeño termo para sus propios descansos. Victoria lo miró fijamente un momento, procesando su presencia como si fuera una ilusión óptica. En 2 años de trasnochar, nunca le había hablado más allá de amables asentimientos que constituían un reconocimiento entre diferentes círculos sociales. Gracias, dijo finalmente, con la voz de horas de llamadas telefónicas. Es muy amable. Había algo en su tono que sugería genuina sorpresa, como si la amabilidad de alguien en su posición fuera inesperada. Jimmy sirvió café en una taza limpia de su carrito, notando cómo ella observaba sus movimientos con la atención de quien reevalúa su entorno. Había visto esa mirada antes, generalmente cuando la gente se daba cuenta de que el hombre invisible que empujaba el carrito podía tener sus propias ideas y opiniones. La mayoría de las veces, provocaba una sobrecompensación incómoda. Pero el agotamiento de Victoria parecía haberle quitado su refinamiento profesional, dejando algo más auténtico debajo. ¿Tuviste una mala noche?, preguntó, dejando la taza sobre el escritorio con la naturalidad de alguien acostumbrado a servir a los demás. Parece que te estás perdiendo a alguien importante. Fue una suave indagación, el tipo de forma de iniciar una conversación que invitaba a la confianza sin exigirla. Jimmy había aprendido esta habilidad tras años de estar presente e invisible a la vez, observando cómo se comportaba la gente cuando creían que nadie la escuchaba de verdad. Victoria rodeó la taza caliente con las manos como si fuera un salvavidas, aspirando el vapor como si pudiera contener soluciones junto con la cafeína. Observó su rostro, quizá notando por primera vez que sus ojos reflejaban más inteligencia de la que su postura sugería. Mi traductor ha desaparecido, dijo, con las palabras saliendo atropelladamente. 3 horas antes de la reunión más importante de mi carrera. El cliente solo habla un dialecto japonés antiguo, y no encuentro a nadie más que lo sepa. Rió con amargura, un sonido sin gracia. Resulta que el dinero no lo compra todo, ni siquiera en Manhattan. Jimmy asintió con simpatía, aunque algo cambió en sus ojos al mencionar los dialectos japoneses. Mantuvo una expresión neutral, profesionalmente preocupado, pero sin demasiada curiosidad. Es difícil, dijo con cuidado. El japonés es complicado, incluso para los traductores profesionales. Muchas variaciones regionales. Hizo una pausa, como si considerara algo. ¿Qué tipo de dialecto? Si no le importa que pregunte. Victoria levantó la vista bruscamente, quizás percibiendo algo en su tono que sugería algo más que un interés casual, pero la desesperación la hizo menos cautelosa de lo habitual, y necesitaba hablar de su problema con alguien, aunque ese alguien fuera un conserje sin poder resolverlo. Kai, al parecer, dijo, observando su rostro en busca de algún atisbo de reconocimiento. La versión antigua, no el dialecto moderno de Osaka. El abuelo del cliente lo hablaba y considera una muestra de respeto que los socios comerciales se esfuercen. Señaló su teléfono con impotencia. Se suponía que Morrison se encargaría. Ahora me enfrento a perder un trato de $200 millones porque no encuentro a nadie que hable un idioma en extinción.
Jimmy arqueó ligeramente las cejas. Por un momento, Victoria creyó ver algo parecido a la sorpresa en su rostro, pero pasó tan rápido que podría haberlo imaginado. 200 millones, repitió Jimmy en voz baja, como si sopesara el peso de unas cifras tan grandes. Eso es mucho escribir en palabras. Se movió alrededor de su escritorio, vaciando su riñonera con metódica eficiencia. Pero Victoria notó que su movimiento parecía menos automático ahora, como si parte de su atención estuviera centrada en otra cosa. ¿Has probado en las universidades? A veces, los departamentos de idiomas tienen estudiantes de posgrado especializados en dialectos históricos. Era una sugerencia razonable, expresada en el mismo tono servicial que usaría para recomendar un buen restaurante. Los llamé a todos, dijo Victoria con cansancio. A Colia, a la Universidad de Nueva York, incluso a Princeton. Cualquiera que pueda saberlo está fuera de la ciudad, no está disponible o tiene todo reservado. Se frotó las sienes, sintiendo el comienzo de un dolor de cabeza por tensión. Empiezo a pensar que Morrison era mi única opción, lo que hace que su desaparición sea aún más sospechosa. Miró a Jimmy, notando cómo se detenía al mencionar Colombia. A mi competidor le encantaría que este trato se cayera. Brendan Walls juega sucio cuando quiere algo. La mandíbula de Jimmy se tensó casi imperceptiblemente. Y Victoria captó un destello de algo que parecía reconocimiento. La gente así suele recibir lo que se merece, dijo Jimmy en voz baja, con un tono cortante que parecía contradecir su actitud afable. Lo siento, eso probablemente no ayude. Se enderezó, empujando su carrito hacia la puerta como si se dispusiera a dejarla con su crisis. Pero dudó en el umbral, como si luchara con alguna decisión interna. Victoria lo observó, notando cómo sus hombros se tensaban y se relajaban como si llevara un peso que ella no podía ver. Cuando volvió a mirarla. Mira, había algo diferente en su expresión, una determinación que no había estado allí momentos antes. Mira, esto puede parecer una locura, dijo con voz cautelosa y mesurada. Pero aprendí algo de japonés en aquellos tiempos. O sea, no soy un profesional ni nada por el estilo. Pero se quedó callado como si de repente se diera cuenta de lo presuntuosa que podría sonar su oferta. Quizás podría ayudarte con una llamada de prueba, solo para ver si tienes alguna opción mientras sigues buscando un traductor de verdad. La sugerencia flotaba en el aire entre ellos, absurda y desesperada a partes iguales. El silencio se extendió entre ellos, lleno del zumbido del aire acondicionado y los lejanos sonidos del tráfico 47 pisos más abajo. La mente analítica de Victoria repasó rápidamente las implicaciones de aceptar la ayuda de un conserje para el negocio más importante de su carrera. Su lado profesional se resistió a la idea, imaginando cómo sería si se supiera. Pero la desesperación tiene una forma de cambiar la perspectiva, y se encontró considerando posibilidades que le habrían parecido absurdas tan solo unas horas antes. ¿Qué tenía realmente que perder en ese momento? ¿Hablas japonés?, preguntó, con voz cuidadosamente neutral. Había algo en la oferta de Jimmy que parecía espontáneo y calculado, como si hubiera estado esperando el momento oportuno para revelar esta habilidad inesperada. Victoria había cimentado su carrera leyendo a la gente, identificando las diferencias entre lo que decían y lo que querían decir. Percibió capas en Jimmy que nunca antes se había molestado en explorar. ¿Qué tan bien hablamos? ¿Frases turísticas o conversación real? Su tono era profesional, pero no desdeñoso. Suficiente para arreglármelas, dijo Jimmy con su característica discreción. Pasé un tiempo en el extranjero cuando era más joven. Aprendí el idioma, pero nunca lo perdí del todo. Se encogió de hombros como si la fluidez lingüística fuera un pasatiempo menor. Los dialectos del Konkai son un poco diferentes del japonés estándar, pero los fundamentos son los mismos. La gramática, la estructura de las oraciones y el contexto cultural provocaron otro destello de sorpresa en el rostro de Victoria. La mayoría de los estudiantes de idiomas aficionados se centraban en el vocabulario y la pronunciación,
tratando la comunicación como una simple sustitución de palabras. El teléfono de Victoria vibró con otro mensaje del asistente de Yamamoto, recordándole que la reunión estaba programada para comenzar en 90 minutos. El peso de esa fecha límite la oprimía el pecho como una fuerza física. Volvió a mirar a Jimmy, intentando conciliar su humilde apariencia con la posibilidad de que poseyera la habilidad exacta que ella necesitaba desesperadamente. Su mente racional catalogaba todas las maneras en que esto podría salir mal, pero su intuición le susurraba que Jimmy era más de lo que aparentaba. ¿Qué necesitarías para hacer una llamada de prueba?, preguntó finalmente, sin que su voz delatara la esperanza y el miedo que la atormentaban en el pecho. Solo para ver si realmente puedes comunicarte con ellos. La expresión de Jimmy permaneció cuidadosamente neutral, pero algo cambió en sus ojos, un destello de lo que podría haber sido alivio o anticipación. Apartó su carrito y se acercó a su escritorio con una confianza diferente, como si asumiera un puesto para el que se había estado preparando sin darse cuenta. Solo necesito el número y quizás una breve explicación sobre el tipo de negocio del que estás hablando, dijo Jimmy, con un tono más profesional. El contexto cultural importa en los negocios japoneses. Los niveles de formalidad, los honoríficos adecuados, las formas apropiadas de abordar los diferentes puestos jerárquicos. Hizo una pausa, aparentemente considerando sus palabras con cuidado. Yamamoto Industries es de la vieja escuela, tradicional. Si voy a representar a su empresa, aunque sea temporalmente, necesito comprender los riesgos y a los actores involucrados. Su forma de hablar sobre honoríficos y puestos jerárquicos sugería un conocimiento que iba mucho más allá de la adquisición casual de un idioma. Victoria sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho, aunque intentó mantener sus expectativas bajo control. Incluso si Jimmy pudiera manejar la comunicación básica, no había garantía de que pudiera manejar la compleja terminología empresarial. Pero él estaba allí, estaba dispuesto y parecía comprender la gravedad de la situación. Buscó la información de contacto de Yamamoto en su computadora, notando cómo Jimmy se colocaba para ver la pantalla sin que se lo pidieran. Yamamoto Industries es un conglomerado manufacturero, comenzó, poniéndose en modo explicación. Empresa familiar de tercera generación. Muy tradicional en su enfoque de las asociaciones. El acuerdo implica la licencia de nuestro software de inteligencia artificial para sus sistemas de fabricación automatizada. Ella revisó las proyecciones financieras y las especificaciones técnicas, observando el rostro de Jimmy en busca de señales de confusión. En cambio, vio una atención concentrada y lo que parecía una comprensión genuina. Integración de IA para la automatización de la fabricación, repitió Jenny pensativa. Eso es algo complejo. Mucha terminología técnica, consideraciones de seguridad, protocolos de control de calidad. Estudió los documentos con atención. ¿Cuál es su competencia? ¿Ventaja? ¿Qué hace que tu software valga 200 millones para ellos? La pregunta fue astuta, directa al meollo de la propuesta de valor que Victoria necesitaría comunicar eficazmente. Victoria se encontró explicando las innovaciones de su empresa con más entusiasmo del que había sentido en toda la noche. Su software no se limitaba a la eficiencia de la automatización. Se trataba de sistemas de aprendizaje adaptativo capaces de predecir y prevenir defectos de fabricación antes de que ocurrieran. Mientras hablaba, notó que Jimmy hacía preguntas de seguimiento cada vez más sofisticadas, demostrando comprensión de conceptos que deberían haber sido completamente desconocidos para alguien en su posición. Un enfoque inteligente, dijo finalmente. Las empresas japonesas valoran el pensamiento a largo plazo y la mitigación de riesgos. Yamamoto apreciará la tecnología que previene problemas en lugar de simplemente resolverlos después de que ocurren. Levantó la vista de la pantalla y miró directamente a Victoria a los ojos. Nota cultural. Al presentar esto, enfatice la armonía entre los trabajadores humanos y los sistemas de IA. La filosofía empresarial tradicional japonesa valora el equilibrio y la cooperación por encima de la sustitución y la disrupción. La perspectiva era sofisticada,
demostrando una comprensión no solo del idioma, sino también de los marcos culturales que moldeaban las decisiones empresariales japonesas. De acuerdo, dijo, tomando su teléfono. Hagamos una llamada de prueba con el asistente de Yamamoto. Marcó el número, activando el altavoz para que Jimmy pudiera escuchar ambas partes de la conversación. El corazón le latía con fuerza al sonar el teléfono. Cuando una voz respondió en un japonés rápido, Victoria sintió un nudo en el estómago con la familiar impotencia. Jimmy dio un paso al frente y respondió con una confianza fluida, una pronunciación nítida y un tono apropiadamente formal. Victoria no entendía las palabras, pero percibía el respeto y la profesionalidad en su voz. La conversación fluyó con naturalidad, con Jimmy haciendo preguntas y dando explicaciones que parecieron satisfacer a la persona al otro lado. Cuando cambió a lo que debió ser un dialecto acordado, su voz adquirió un tono ligeramente diferente, más cálido y personal. La llamada duró casi 10 minutos, mucho más de lo que Victoria esperaba para una simple prueba. La conversación de Jimmy se volvió cada vez más compleja, incorporando lo que parecía terminología técnica y discusiones detalladas sobre la programación. Tomó notas, escribiendo en lo que parecían caracteres japoneses junto con traducciones al inglés. Cuando finalmente terminó la llamada, Victoria se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante la mayor parte de la conversación. «Bueno», preguntó, aunque su sonrisa segura ya presagiaba éxito. «¿Qué dijeron?» Jimmy dejó el bolígrafo y la miró con una expresión que mezclaba satisfacción profesional con algo que podría haber sido diversión. Había una cualidad diferente en su presencia ahora, como si la llamada le hubiera permitido desprenderse de una capa protectora de invisibilidad. «Están listos cuando usted lo esté», dijo Jimmy simplemente. Le expliqué la situación a su traductor habitual y les dije que tenía soporte lingüístico de respaldo disponible. Agradecieron la honestidad. Señaló sus notas. El propio Yamamoto se unirá a la llamada junto con 2 altos ejecutivos y su equipo técnico. Quieren centrarse en los plazos de implementación y los protocolos de integración, pero también quieren hablar sobre la visión a largo plazo de su empresa para la colaboración. Victoria sintió un alivio tan intenso que la dejó momentáneamente agotada. Contra todo pronóstico, el hombre que empujaba un carrito de conserje por sus pasillos acababa de salvar su negocio más importante. Pero al alivio le siguió una nueva ansiedad al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba contemplando. Dejar que Jimmy se encargara de la comunicación básica era una cosa. Confiar en él para negociaciones complejas que involucraban cientos de millones de dólares era otra muy distinta. «Jimmy», dijo con cuidado, «necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincero conmigo». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono más íntimo. «¿De verdad puedes gestionar una negociación comercial completa en dialecto kanai? Porque si empezamos esta reunión y no puedes cumplir, no solo mi empresa sufrirá. Yamamoto Industries quedará mal, y eso es algo que no perdonan». La advertencia fue pronunciada sin acusar, pero con la seriedad de alguien que entendía las implicaciones culturales del fracaso. Jimmy sostuvo su mirada fijamente, y por un instante Victoria vislumbró algo en sus ojos que le recordó su propio reflejo durante reuniones cruciales de la junta directiva. La tranquila confianza de alguien que ya se había enfrentado a situaciones de alta presión. «Puedo manejarlo», dijo en voz baja. «Pero creo que debería saber que esta no es la primera vez que hago algo así». Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras cuidadosamente. Antes tenía un trabajo diferente. La confesión quedó suspendida entre ellos, planteando más preguntas que respuestas, pero de alguna manera, dándole a Victoria la tranquilidad que necesitaba antes de poder indagar más. El ordenador de Victoria sonó con una videollamada de Yamamoto Industries. La reunión comenzaba 15 minutos antes, lo que podía indicar entusiasmo o impaciencia. En cualquier caso, no había tiempo para explicaciones. Victoria miró a Jimmy, notando cómo enderezaba los hombros y adoptaba una postura más formal, como si se preparara para una actuación que ya había dado muchas veces.
¿Listo?, preguntó, con el dedo sobre el botón de aceptar. Jimmy asintió, colocándose donde la cámara pudiera captarlos a ambos. Victoria notó que, de alguna manera, había logrado que su ropa informal de trabajo pareciera más presentable, y que su comportamiento había cambiado de humilde empleado de servicio a consultor profesional. La transformación fue tan completa que se preguntó si alguna vez lo había visto con claridad. La pantalla se llenó con la familiar sala de conferencias de Yamamoto Industries, donde 4 ejecutivos de rostro serio estaban sentados alrededor de una mesa pulida. Takashi Yamamoto ocupaba la posición central, con su cabello plateado impecablemente peinado y una expresión que no revelaba nada. Mientras Victoria comenzaba sus habituales palabras de bienvenida en un japonés vacilante, sintió la presencia de Jimmy a su lado como un salvavidas. Cuando Yamamoto respondió con un rápido y conciso dialecto, Jimmy dio un paso al frente con fluidez y respondió con el mismo estilo lingüístico. El efecto en los ejecutivos japoneses fue inmediato y visible. La aprobación sorprendida reemplazó el escepticismo cortés, y las expresiones severas de Yamamoto se suavizaron en una calidez apropiada. La pronunciación de Jimmy era impecable, sus referencias culturales apropiadas y su vocabulario empresarial lo suficientemente amplio como para manejar discusiones técnicas complejas sin vacilar. Durante la siguiente hora, Victoria observó con creciente asombro. Mientras Jimmy no solo traducía la propuesta de valor de su empresa, sino que la enriqueceba con perspectivas culturales que conectaron profundamente con el equipo japonés, explicó su tecnología de inteligencia artificial en términos que enfatizaban la armonía y la mejora continua, conceptos fundamentales de la filosofía de fabricación japonesa. Cuando surgían preguntas técnicas, demostraba comprender tanto las capacidades del software como los procesos de fabricación que respaldaban. Lo más notable era que parecía anticipar posibles inquietudes antes de que surgieran. La reunión iba mejor que cualquier otra negociación anterior de Victoria con clientes internacionales. El equipo de Yamamoto estaba involucrado, haciendo preguntas detalladas y brindando retroalimentación positiva. Jimmy respondía cada consulta con confianza y pertinencia cultural, forjando una buena relación a través de referencias compartidas y un respetuoso reconocimiento de las tradiciones empresariales japonesas. Victoria comenzó a creer que esta situación imposible podría resultar exitosa. Entonces, la puerta de su oficina se abrió de golpe sin previo aviso. Brendan Walls entró con una confianza depredadora. A Victoria se le heló la sangre al darse cuenta de que su competidor había llegado justo en el peor momento posible. La presencia de Brendan solo podía significar que estaba involucrado de alguna manera en la desaparición de Morrison y que había presenciado el fracaso de su negocio más importante. «Darío», exclamó Brendan con falsa alegría, su voz llegando fácilmente al micrófono de la videoconferencia. «Perdón por interrumpir, pero pensé que debía saber que David Morrison está sano y salvo en el Hotel Plaza. Quería que le dijera que tiene una mejor oferta». Su sonrisa era aguda y agresiva al acercarse a la cámara. «Espero que no haya intentado gestionar esta importante reunión sin el apoyo adecuado de traducción. Sería poco profesional». Victoria sintió que su mundo se tambaleaba al comprender las implicaciones. Morrison no había desaparecido. Lo habían comprado. Su competidor había superado la oferta por los servicios de traducción, dejándola abandonada en el momento crucial. Peor aún, la presencia de Brendan significaba que sabía exactamente cuándo estaba programada su reunión, lo que sugería espionaje corporativo. Los ejecutivos japoneses observaban el desarrollo de este drama con creciente preocupación. «Dejarás que un conserje se encargue de tu negocio más importante». Brendan continuó, con la voz en un tono que transmitía la máxima humillación. «Vamos, Victoria. Son gente de negocio seria, no casos de caridad que buscan historias que les hagan sentir bien a la clase trabajadora». Su desprecio era palpable, diseñado para socavar no solo la credibilidad de Victoria, sino también la dignidad de Jimmy. En la pantalla, la expresión de Yamamoto había pasado de la calidez a la confusión y un creciente desagrado.
La revelación de que Victoria había estado utilizando al personal de mantenimiento del edificio como apoyo de traducción claramente violaba sus expectativas de profesionalismo corporativo. Jimmy dio un paso al frente, pero Brendan lo interrumpió con otro golpe calculado. Estoy seguro de que el señor Sullivan es muy amable, dijo con venenosa condescendencia. Pero Industrias Yamamoto merece algo mejor que un apoyo lingüístico improvisado por parte de equipo de limpieza. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de los aparatos electrónicos y el tráfico distante. Victoria sintió el peso de 2 años de trabajo y cientos de millones en ingresos potenciales en juego. Podía ver la decepción en el rostro de Yamamoto, podía sentir el dolor de Jimmy al verse reducido a un estereotipo. El sabotaje de Brendan estaba funcionando exactamente como estaba planeado. Pero al mirar a Jimmy, Victoria vio algo inesperado en su expresión. En lugar de vergüenza o derrota, había una tranquila determinación que le recordó al acero bajo la seda. Cuando habló, su voz tenía un tono diferente al que había escuchado antes, menos humilde y más autoritario. Señor Walsh, dijo con calma, creo que hay algunas cosas que no entiende sobre esta situación. Se giró hacia la cámara, dirigiéndose directamente a Yamamoto en un fluido dialecto con sutiles matices de formalidad y respeto. Lo que Jimmy dijo en esos momentos transformó por completo la dinámica de la sala. Victoria no entendía las palabras, pero podía ver su efecto en el rostro de Yamamoto. La sorpresa, dando paso al interés, luego a algo parecido al respeto. El tono de Jimmy era mesurado y digno, sin la ira defensiva que el ataque de Brendan pretendía provocar. En cambio, parecía estar proporcionando un contexto que replanteaba toda la situación. Cuando Yamamoto respondió con lo que parecían preguntas en lugar de desdén, Jimmy respondió con fluida confianza. Sus respuestas se hicieron más largas y complejas a medida que avanzaba la conversación. Victoria se dio cuenta de que no solo se estaba defendiendo, sino que estaba impulsando activamente la conversación, aprovechando el ataque de Brendan como una oportunidad para demostrar sus capacidades en lugar de disculparse por ellas. ¿Qué están diciendo?, preguntó Victoria en voz baja. Jimmy la miró brevemente, con expresión tranquilizadora. El señor Yamamoto está preguntando por mi formación y mis cualificaciones, dijo simplemente. Le estoy explicando que a veces los recursos más valiosos se esconden en lugares inesperados. Volvió a centrar su atención en la pantalla donde Yamamoto asentía pensativo. El siguiente intercambio duró varios minutos, con Jimmy dando lo que parecían ser respuestas detalladas sobre su experiencia. Victoria notó que su postura había cambiado por completo. Ahora se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado a ser tomado en serio en entornos profesionales. Lo que fuera que le estuviera diciendo a Yamamoto, estaba teniendo un efecto positivo. Ben se mostraba visiblemente nervioso al darse cuenta de que su sabotaje no estaba dando los resultados deseados. «Esto es ridículo», interrumpió. «No puedes considerar seriamente hacer negocios con alguien que utiliza al personal de mantenimiento de edificios para negociaciones cruciales». Se acercó a la cámara. «Yamotoan, mi empresa cuenta con los recursos adecuados, traductores profesionales y protocolos establecidos». El efecto de la interrupción de Brendan fue inmediato y negativo, pero no de la forma en que pretendía. El rostro de Yamamoto se ensombreció de disgusto, no por la presencia de Jimmy, sino por la grosería e insensibilidad cultural de Brendan. Jimmy tradujo las palabras de Brendan, pero Victoria pudo percibir los sutiles cambios de tono que transformaron un despido agresivo en un desacuerdo cortés. Cuando Yamamoto respondió, su voz transmitió una fría autoridad. La respuesta de Jimmy fue breve y respetuosa, pero Victoria pudo ver satisfacción en su expresión. «¿Qué dijo?», preguntó Brendan. Jimmy lo miró con serena profesionalidad. El señor Yamamoto dijo que las verdaderas alianzas se basan en el respeto y la comprensión, no solo en recursos y protocolos, tradujo Jimmy. Dijo que cualquiera que interrumpa reuniones de negocios sin invitación demuestra mala reputación. Las palabras fueron pronunciadas sin malicia,
pero su impacto en Brendan fue devastador. Victoria sintió una oleada de esperanza al darse cuenta de que el ataque de Brendan había fracasado estrepitosamente. En lugar de socavar la credibilidad de Jimmy, su insensibilidad cultural había fortalecido el vínculo entre Jimmy y los ejecutivos japoneses. Yamamoto ahora se dirigía a Jimmy como a un igual, y la conversación fluía con naturalidad y respeto mutuo. Durante los siguientes 30 minutos, Jimmy dirigió las negociaciones con una habilidad que dejó a Victoria sin palabras. No solo tradujo las propuestas de su empresa, las mejoró con conocimientos culturales que las hicieron irresistibles para la mentalidad japonesa. Cuando surgieron preguntas técnicas, demostró un profundo conocimiento tanto de los principios de la IA como de los procesos de fabricación. El acuerdo resultante superó sus expectativas más ambiciosas, $250 millones, un 25% más que su propuesta original. Cuando la llamada terminó con expresiones formales de respeto mutuo, Victoria permaneció en silencio atónita. Jimmy no solo había salvado su trato, sino que lo había transformado en algo que superaba su imaginación. Brendan permaneció paralizado en un rincón, con el rostro pálido al darse cuenta de que su sabotaje había logrado el efecto contrario al previsto. Victoria preguntó finalmente, ¿cómo? ¿Quién eres realmente? Jimmy. Su sonrisa era amable, pero teñida de tristeza. Se sentó frente a su escritorio, con la postura de un igual. Me llamo James Sullivan, dijo con formalidad. Hasta hace 3 años, fui profesor de lingüística comparada en la Universidad de Columbia. Me especializaba en lenguas de Asia Oriental y comunicación empresarial intercultural. La revelación golpeó a Victoria como un puñetazo. ¿Qué pasó?, preguntó, aunque temía la respuesta. Me acusaron de plagio, dijo Jimmy en voz baja. Un colega afirmó que había robado la investigación para mi libro. Las pruebas fueron inventadas, pero destruyeron mi reputación. El estrés desencadenó la enfermedad cardíaca de mi esposa Sara. Murió mientras yo luchaba por limpiar mi nombre. Victoria sintió un nudo en la garganta con compasión. ¿Alguna vez demostraste tu inocencia?, preguntó Jimmy con amargura, pero no con autocompasión. Finalmente, sí, pero para entonces ya era demasiado tarde. Tenía una esposa muerta y una hija que mantener. Este trabajo nos mantiene a Emma y a mí a flote mientras pienso en qué seguir. Brendan había estado escuchando con creciente alarma. Todo esto es muy conmovedor, dijo con forzada bravuconería. Pero no cambia el hecho de que has estado engañando a tus clientes. Victoria se volvió hacia él con una expresión que podría haber congelado el acero. ¿Clientes de buceo? ¿Te refieres a comprar a mi traductor para sabotear un acuerdo comercial? Su voz se afiló. Creo que deberíamos hablar de espionaje corporativo. ¿No crees, Brendan? Brendan palideció al darse cuenta de su error táctico. El personal de seguridad llegó y lo escoltó fuera del edificio mientras Victoria volvía a centrarse en Jimmy. Quiero ofrecerte un puesto en mi empresa, dijo. Director de Relaciones Internacionales con un salario acorde a tu experiencia. La aceptación de Jimmy fue mesurada pero genuina, estableciendo límites al tiempo que reconocía la oportunidad. 3 meses después, su despacho exhibía certificados de clientes de 7 países. Los domingos por la mañana, llevaba a Emma al trabajo mientras Victoria se acercaba con café y pasteles, descubriendo que el éxito se sentía menos solitario cuando se compartía con personas que entendían tanto los logros como las dificultades. La luz de la mañana que se filtraba por las ventanas iluminaba posibilidades en lugar de problemas, transformando el horizonte de Manhattan en un símbolo de oportunidad en lugar de aislamiento. En los tranquilos momentos de reconocimiento y posibilidad, Victoria había aprendido que los recursos más valiosos a menudo venían disfrazados de recursos ordinarios, esperando a alguien con la sabiduría suficiente para verlos realmente.